Hola grupo, les doy la bienvenida a este video en el cual revisaremos la relación entre las matrices simétricas, las curvas de nivel y los máximos y mínimos de funciones multivariable. Todo esto a partir de lo que son las llamadas formas cuadráticas. Antes de comenzar, vamos a revisar rápidamente los antecedentes necesarios. El primero de ellos son las llamadas curvas de nivel, que solo podemos apreciarlas en lo que son las funciones multivariable. El segundo es la clasificación de las matrices simétricas. Esta clasificación la realizaremos mediante la naturaleza de sus valores propios. El primer antecedente es una construcción geométrica que nos permite conocer cómo luce la gráfica de una función multivariable, al menos con dos variables independientes, y con ello podamos conocer cuál es el conjunto imagen de dicha función. Comenzamos asignando un valor constante a z, por ejemplo z igual a 0. Ahora, igualamos la función f a dicho valor z, lo que resulta en la ecuación cartesiana de una curva. Esta curva contiene todos los puntos x, y, cuya imagen bajo f es el valor z constante. Esta es la llamada curva de nivel. Geométricamente, estamos estableciendo la intersección entre un plano paralelo al plano XY y la gráfica de la función f, tal como podemos apreciarlo en la pantalla. Cada valor de z establece un nivel diferente del plano y en consecuencia existe una curva de nivel diferente. Estas curvas no las analizamos en un espacio de 3 dimensiones. Siempre se estudian en el plano XY y en consecuencia tendremos una familia de curvas como lo es el conjunto de elipses que vemos en la pantalla. Este mapa de curvas que se construye nos permitirá conocer dónde existen máximos, dónde existen mínimos y puntos especiales que solo vemos en las funciones multivariable, los puntos y. Tomemos ahora el segundo antecedente. Una matriz simétrica S de orden 2 posee dos valores propios que siempre son reales y con ello podemos clasificarla de la siguiente manera. Si los valores propios son positivos, indican que la matriz es definida positiva. Si los valores propios son negativos, clasificamos a la matriz como definida negativa. La matriz será indefinida si los valores propios son uno positivo y uno negativo. Además, tenemos los casos donde un valor propio es igual a 0, lo que da origen a las matrices semidefinidas positivas y semidefinidas negativas. Ahora sí, tenemos la preparación suficiente para conocer cómo se relacionan estos dos conceptos que acabamos de mencionar con las formas cuadráticas y los máximos y mínimos multivariable. Ahora, las formas cuadráticas. Este tipo de construcciones son polinomios multivariable de segundo grado con la siguiente forma: ax cuadrada más bxy más cy cuadrada. Las formas cuadráticas son funciones multivariable. Por lo tanto, poseen curvas de nivel. Además, tienen una matriz simétrica asociada, la cual deduciremos a continuación. Comencemos con la forma cuadrática. Separemos en medios el término bxy. Factoricemos y de los términos 3 y 4 y x de los términos 1 y 2. Ahora, definamos al vector p igual a xy. Observen que sus componentes son las variables que factorizamos anteriormente. Definamos ahora a q igual a ax más b medios y, b medios x más cy. Observemos que las componentes son el resto de los términos en la factorización de la forma cuadrática. Estos dos vectores nos permitirán usar la definición del producto punto y la forma cuadrática podrá reescribirse como se aprecia en la pantalla. Finalmente, el vector q puede representarse como el producto de una matriz S por el vector P que ya habíamos definido. Hemos llegado a la expresión matricial de la forma cuadrática,
que compactada se escribe como f de xy igual a p transpuesto s por p. La matriz S de la forma cuadrática es simétrica y puede clasificarse de acuerdo a sus valores propios, tal como lo mencionamos en los antecedentes. Es importante recalcar que esta clasificación se extenderá a la forma cuadrática. Conjuntemos estos conocimientos y analicemos la gráfica de la función f. Observando la geometría de la gráfica de la función, nos percatamos que se trata de una superficie llamada paraboloide, el cual tiene como punto de menor nivel a su vértice. En este lugar la curva de nivel es un punto, pues el plano z igual a 0 es tangente al paraboloide. Al calcular otras curvas de nivel se obtienen elipses. Ya que el vértice se encuentra por debajo del resto de la superficie, y ahí existe un punto como curva de nivel, entonces la función multivariable posee un mínimo. Como f es una forma cuadrática, posee una matriz simétrica asociada, cuyos valores propios son positivos. Por lo tanto, las formas cuadráticas definidas positivas designan un mínimo. Ahora analicemos esta función f. El vértice de este nuevo paraboloide se encuentra en el nivel más alto de la gráfica. Esto lo constatamos al encontrar las curvas de nivel y observar que en el vértice la curva es un punto. En esta perspectiva se aprecia cómo las curvas de nivel degeneran en un punto al llegar al vértice. La geometría nos está indicando la existencia de un máximo en este lugar. La matriz de la forma cuadrática posee valores propios negativos. En consecuencia, una forma cuadrática definida negativa indica la existencia de un máximo. Como tercer y último caso, analicemos esta nueva función f. Su gráfica es una superficie conocida como paraboloide hiperbólico. Si observamos la gráfica, en el origen existe un punto peculiar que desde esta perspectiva se asemeja a un mínimo, y desde este otro ángulo de visión se ve como un máximo. Estos puntos se conocen como puntos silla, debido a que se asemejan a la forma que tiene una silla de montar a caballo. Al analizar las curvas de nivel, nos percatamos que estas poseen varias ramas, pero existe un cruce de las curvas justo en el nivel del punto silla. La intersección de las curvas de nivel nos indica el lugar donde existe este tipo de punto estable. Atendiendo a los valores propios de la matriz asociada a la forma cuadrática, nos encontramos que hay uno positivo y uno negativo, que nos permite deducir que las formas indefinidas indican un punto silla. Ahora podemos utilizar este conocimiento para aproximar una forma cuadrática a los máximos, mínimos o puntos silla de una función. Incluso podemos añadir lo que serían las formas cuadráticas definidas positiva y negativa para poder aproximar al caso en el cual tenemos mínimos y máximos locales. Con esto podremos tener una teoría completa para poder caracterizar los máximos y mínimos de las funciones multivariable. Y no solo podemos quedarnos con dos variables independientes, podemos extenderlo hasta 3, 4, 5, las variables que necesitemos dentro de nuestras funciones. Pero eso ya será tema de un nuevo video. Grupo, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.